Bienvenido de nuevo a nuestro canal, donde exploramos los encuentros y misterios más escalofriantes de la vida real. Antes de empezar, ponte cómodo y asegúrate de estar suscrito a este canal para no perdértelo. De nada, siempre he encontrado consuelo en la soledad de la naturaleza. Hay algo reconfortante en la quietud del bosque, donde los únicos sonidos son el susurro de las hojas y el ocasional llamado de un pájaro distante. Soy leñador de oficio. Paso mis días entre los árboles imponentes, abriendo caminos a través del denso bosque. Mi cabana está escondida en lo profundo de estos bosques, un lugar al que he llamado hogar desde que mi esposa, Elena, falleció hace 2 años. Solíamos pasar horas caminando por estos senderos juntos, compartiendo historias y sueños bajo las ramas extendidas. Ahora esos recuerdos perduran como sombras en la luz que se desvanece. Una fresca tarde de otoño, después de un día agotador de trabajo, decidí dar un paseo por el viejo sendero que serpentea entre los árboles. El sol ya se había ocultado en el horizonte, y el aire era fresco. El aroma de los pinos llenaba mis pulmones. Salí, con la puerta de madera crujiendo detrás de mí, y comencé a recorrer el camino familiar. Mientras caminaba, la luna comenzó a elevarse, arrojando un brillo plateado que se filtraba entre las ramas y bailaba sobre el suelo. Era pacífico, un escape bienvenido de las preocupaciones que a menudo nublaban mi mente. Al llegar a un claro, la atmósfera serena cambió. De repente, escucho un susurro tenue, algo suave y casi melódico. Me tomó por sorpresa y me detuve en seco, esforzándome por captar las palabras. Sonaba como la voz de una mujer llamando mi nombre. Elena, susurré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Sacudí la cabeza, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Las hojas que crujían parecían burlarse de mí mientras intentaba ignorarlo y continuaba caminando, pero ese susurro permaneció en mi mente, un eco fantasmal que no podía sacudirme. La noche siguiente, decidido a olvidar el extraño encuentro, me acomodé con un libro, esperando distraerme de la oscuridad exterior. El fuego chisporroteaba en la chimenea, su calor envolviéndome como una manta reconfortante. Pero alrededor de la medianoche, Whiskers, mi gato atigrado naranja, de repente comenzó a bufar, su pelaje erizándose. Miré hacia él siguiendo su mirada hasta la ventana. Mi corazón se detuvo. Al borde del bosque, una figura me observaba, envuelta en sombras. Era una mujer, su silueta apenas visible contra los oscuros árboles. El pánico me invadió. ¿Estaba perdida? O peor, había venido por algo más siniestro. Agarré mi linterna y salí corriendo, el aire frío golpeando mi rostro como una bofetada. Oye, grité, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres? Pero ella no respondió. En su lugar simplemente me miró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna con una calma inquietante. No dormí esa noche. Las sombras danzaban a mi alrededor mientras yacía en la cama, completamente despierto, con el corazón acelerado ante cada crujido de la vieja cabana. A la mañana siguiente, a pesar del cansancio que pesaba sobre mis párpados, reuní valor y decidí investigar. Caminé de vuelta al claro donde la había visto, esperando que solo fuera un truco de la luz. A medida que me acercaba, sentí un nudo formándose en mi estómago. No podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Cuando llegué al claro, miré hacia abajo y vi algo que hizo que mi sangre se helara huellas. Huellas pequeñas y delicadas, apenas visibles en la tierra húmeda que se adentraban en el bosque. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba haciendo aquí? Contra mi mejor juicio, seguí las huellas con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y curiosidad. Cuanto más me adentraba, más sentía que el bosque estaba vivo. Cada crujido y chasquido de una rama resonaba ominosamente. De repente, escuché el susurro de nuevo, más fuerte esta vez, como si el mismo bosque estuviera hablando. Ven a mí, la voz flotaba entre los árboles, envolviéndome como una niebla. Me quedé paralizado, el pavor inundando mi estómago. Mis instintos me gritaban que retrocediera,
pero una extraña compulsión me empujaba hacia adelante. Seguí avanzando, con los sentidos agudizados, cada vello de mi cuerpo erizado. Esa noche no podía deshacerme de la sensación de ser observado. Cerré todas las puertas y ventanas, tomando precauciones adicionales para asegurarme de estar a salvo. Sin embargo, mientras yacía en la cama, la inquietud se asentaba en mis huesos como un peso frío. Justo después de la medianoche, Whiskers comenzó a maullar desesperadamente. Sus gritos frenéticos rompían el silencio. Me incorporé de un salto, con el corazón latiendo desbocado. Entonces lo escuché suaves golpes en la ventana, como un dedo delicado tocando el cristal. Se me cortó la respiración cuando me giré lentamente, con el estómago revuelto de temor. Podía ver su rostro, distorsionado por una sonrisa maníaca, mirándome a través del cristal. Mi corazón latía con fuerza, un miedo primitivo se apoderaba de mí. Agarré mi hacha de la esquina de la habitación, temblando mientras abría la puerta. La noche estaba extrañamente silenciosa, incluso los grillos se habían calado. Salí, llamando a la oscuridad: ¿qué quieres? Déjame en paz. Pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz. Escudriñé el bosque, con el corazón palpitante, cuando volví a escuchar su voz, susurrando desde las sombras: no debiste venir. Mi pulso se aceleró y un escalofrío recorrió mi columna. Había algo extraño en ella. Algo que se sentía más como una amenaza que una súplica. Con cada paso que daba hacia el bosque, podía sentir el suelo bajo mis pies cambiar, como si el propio bosque estuviera vivo y observándome. La vi, una silueta fugaz que se deslizaba entre los árboles, moviéndose con una gracia antinatural. Grité para que se detuviera, pero solo rió, un sonido que me heló hasta los huesos, enviando escalofríos por mi espalda. La perseguí más adentro en el bosque, con el corazón latiendo con fuerza y la adrenalina corriendo por mis venas. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, la oscuridad me envolvía por completo. Justo cuando pensé que podría alcanzarla, se deslizó detrás de un enorme roble. Me acerqué lentamente, respirando con dificultad, tratando de mirar alrededor del tronco. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba frente al viejo pozo, abandonado durante años, cubierto de enredaderas. Ella estaba en el borde, de espaldas a mí, su silueta enmarcada por la luz de la luna. «Únete a mí, para siempre», dijo, su voz suave y seductora, pero con un tono siniestro. En ese momento lo entendí. Esto no era solo un encuentro al azar, era una aparición. Un instinto profundo y primitivo surgió dentro de mí, y con todas mis fuerzas levanté el hacha y la dejé caer, intentando cortar el lazo que nos unía. En el momento en que la hoja golpeó el suelo, ella se desvaneció, disipándose como humo en el viento. El bosque cayó en silencio a mi alrededor. Regresé tambaleándome a mi cabana, temblando, con el corazón latiendo a toda prisa entre la incredulidad y el alivio. No la he visto desde entonces, pero sé que los susurros permanecen, resonando entre los árboles, un recordatorio constante de que el bosque guarda secretos, y algunos nunca deberían ser perturbados. Mientras me siento aquí, escribiendo esto, la noche se siente diferente. Las sombras parecen alargarse, y el aire lleva una carga eléctrica. Me pregunto si ella regresara. Si alguna vez te encuentras en el bosque por la noche, escucha atentamente. A veces los susurros no son solo el viento. Llevan historias, advertencias, y quizás una invitación a un mundo del que no podrás escapar. ¿Alguna vez te has encontrado en el lugar equivocado en el momento equivocado? Las aventuras nocturnas pueden tomar giros inesperados y, a veces, esos giros nos los llevan a encuentros escalofriantes. La historia de esta noche es una que te hará pensar dos veces antes de salir tarde en la noche. Permíteme presentarte a Jamie, una dedicada conductora de reparto de una panadería local. Jamie disfrutaba su trabajo, especialmente el aroma de los pasteles frescos flotando en el aire,
pero las horas nocturnas podían ser inquietantes. Una fatídica noche, después de un largo y agotador turno, una entrega de rutina de Jamie se convirtió en una experiencia de infarto que nunca olvidaría. Pasada la medianoche, Jamie había terminado su última entrega. Estaba ansiosa por ir a casa, su mente estaba llena de pensamientos sobre dormir. La panadería era famosa por sus deliciosos pasteles, pero esa noche, lo único que anhelaba era descansar. Mientras conducía por las calles silenciosas, sus párpados se sentían pesados y luchaba por mantenerse despierta. De repente, las brillantes luces de neón de un restaurante abierto las 24 horas llamaron su atención. Solo una parada rápida para un café, pensó, convenciéndose de que la ayudaría a mantenerse alerta para el camino a casa. Jamie estacionó su camioneta en el aparcamiento del restaurante y salió al aire fresco de la noche. Los sonidos familiares de las parrillas chisporroteantes y el tintinio de los platos la recibieron al entrar. Pidió una taza de café humeante y un trozo de pastel, sintiendo una sensación de comodidad mientras se sentaba en el bullicioso lugar. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que alguien la estaba observando. Después de unos minutos, miró a su alrededor y vio un sedán viejo estacionado al final del lote. Sus ventanas estaban muy polarizadas, lo que hacía imposible ver el interior. El corazón de Jamie latió un poco más rápido, algo sobre ese auto le resultaba extraño. ¿Por qué estaba estacionado allí a esa hora? Tratando de sacudirse la incomodidad, terminó su café y pastel, con la esperanza de que el subidón de azúcar la mantuviera alerta para el camino a casa. Cuando Jamie salió del restaurante, el aire frío de la noche la golpeó y se apresuró hacia su camioneta. Justo cuando estaba por agarrar la manija de la puerta, notó que el sedán se había acercado. Un pánico la invadió. Tal vez solo sea mi imaginación, pensó, tratando de calmarse. Pero cuando entró en su camioneta y cerró con llave las puertas, no pudo sacudirse la sensación de que alguien la observaba, con el corazón latiendo con fuerza. Jamie arrancó el motor y salió del aparcamiento. Miró por el espejo retrovisor, y para su horror, el sedán ahora estaba justo detrás de ella. Los faros brillaban como un depredador acechando a su presa, iluminando el camino por delante y proyectando sombras inquietantes a los lados. Las palmas de Jamie comenzaron a sudar y apretó con más fuerza el volante. Mientras conducía por una carretera desierta de camino a casa, su mente se llenó de pensamientos. ¿Alguien realmente la estaba siguiendo? ¿Qué podían querer? Giró por una calle sinuosa y mal iluminada, con la esperanza de perder al sedán, pero este se mantenía justo detrás de ella, con sus faros inquebrantables. Desesperada por escapar de la sensación inquietante, Jamie decidió entrar en una gasolinera cercana, con la esperanza de encontrar seguridad en el área bien iluminada. Estacionó rápidamente su camioneta y corrió hacia el interior, echando un vistazo al sedán. Para su disgusto, la había seguido. El conductor permanece adentro, con el motor encendido, mirándola con una intensidad que le revolvió el estómago. El corazón de Jamie latía con fuerza mientras se acercaba al mostrador, su mente llena de posibilidades sobre lo que podría pasar a continuación. Agarró una botella de agua, tratando de actuar con normalidad, pero sus manos temblaban mientras pagaba. En pánico, Jamie tomó su teléfono y llamó a su amiga Mia. «Creo que alguien me está siguiendo», susurró, tratando de mantener la calma. La voz de Mia atravesó la línea, tranquila y reconfortante. «Estoy en camino. Solo quédate dentro de la gasolinera». «De acuerdo». Mientras Jamie esperaba, sus ojos estaban clavados en la puerta, observando el sedán. Finalmente, el conductor salió del auto, una figura alta envuelta en sombras. Se quedó junto a su coche, su rostro oscurecido, y comenzó a caminar hacia la gasolinera. El corazón de Jamie latía aún más rápido. Podía sentir una sensación de temor subiendo por su espalda. ¿Qué quería? ¿Quería hacerle daño? Justo entonces, Mia llegó a la gasolinera
y Jamie sintió una ola de alivio. Corrió hacia afuera para encontrarse con su amiga, echando un último vistazo al extraño. Todavía la estaba observando, de pie junto al sedán, una figura ominosa contra las luces parpadeantes de la gasolinera. Entra, urgió Jamie a Mia, quien entendió rápidamente la urgencia en la voz de su amiga. Subieron al coche de Mia y Jamie le indicó que se fueran rápido. Mientras salían de la gasolinera, Jamie sintió una sensación de seguridad, pero el miedo persistía. No podía sacudirse la sensación de que aún no estaban fuera de peligro. Una vez que estuvieron a salvo en la carretera, Jamie le contó todo lo que había sucedido. La inquietud volvió a sentarse en su pecho mientras recordaba la mirada escalofriante del hombre. «¿Crees que me siguió desde el restaurante?», preguntó, tratando de entender la situación. Mia sintió, su expresión seria. «Parece que definitivamente te estaba vigilando cuando llegaron al apartamento de Jamie». Ella cerró la puerta detrás de sí, sintiendo una mezcla de agotamiento y ansiedad. Esa noche, mientras yacía en la cama, el sueño la eludía. Repetía cada momento en su mente el sedán, el hombre, la sensación de ser observada. ¿Y si hubiera querido hacerle daño? ¿Y si la había estado siguiendo por más tiempo del que ella se había dado cuenta? A la mañana siguiente, aún inquieta, Jamie decidió buscar en línea alguna noticia relacionada con la gasolinera o actividades sospechosas. Su corazón se hundió cuando encontró informes de una serie de robos en la zona. Las descripciones coincidían con el hombre que había visto. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Había escapado por poco de ser una víctima? Decidida a tomar acción, Jamie contactó a la policía, relatando su encuentro y compartiendo los detalles que había encontrado en línea. Los oficiales escucharon atentamente, anotando todo. Cuando salió de la estación de policía, una sensación de inquietud se instaló en ella. ¿Y si el hombre regresaba? ¿Y si la reconocía? Los días se convirtieron en semanas, y aunque Jamie trató de continuar con su vida, la ansiedad permanecía. Evitaba el restaurante y la gasolinera, optando por diferentes rutas para volver a casa. Pero el recuerdo de esa noche la perseguía, un recordatorio constante de mantenerse alerta y confiar en sus instintos. Finalmente, decidió enfrentar sus miedos. Una noche, convenció a Mia de acompañarla a tomar un café nocturno en otro restaurante. Mientras charlaban y reían, Jamie sintió que volvía a la normalidad. Pero en el momento en que salió al exterior, el peso de su experiencia cayó nuevamente sobre ella. La noche se sentía pesada, y las sombras parecían más grandes de lo normal. Mientras caminaban hacia el coche, el corazón de Jamie volvió a latir con fuerza al ver un sedán viejo familiar estacionado a unas pocas plazas. El pánico se apoderó de ella y rápidamente tiró de Mia hacia su coche, instándola a apresurarse. Subieron y cerraron con llave las puertas y Mia miró a Jamie con los ojos muy abiertos. «Es él, no lo sé», susurró Jamie, con la voz temblorosa. Se quedaron en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, mientras observaban el sedán. Una figura emergió, y Jamie contuvo el aliento. Era solo un transeúnte, pero el miedo seguía presente. Con una nueva determinación, Jamie decidió que no dejaría que el miedo controlara su vida. Sabía que tenía que ser cautelosa, pero no permitiría que un solo encuentro dictara sus acciones para siempre. La experiencia le enseñó a confiar en sus instintos, a estar atenta a su entorno y a siempre priorizar su seguridad. Mientras conducía a casa esa noche, Jamie reflexionó sobre su viaje. Puede que haya enfrentado el miedo de frente, pero también salió más fuerte. A veces, los momentos más aterradores ocurren cuando menos los esperamos, pero esos momentos también pueden enseñarnos valiosas lecciones sobre resiliencia y coraje. Así que, recuerda estar alerta y confiar en tus instintos. Tu seguridad lo vale. Escondido en las sombras de Hollow Creek, un manicomio abandonado se erige como un fantasma de un tiempo olvidado.
El lugar es famoso entre los lugareños por su escalofriante historia, susurros de extraños sucesos y una energía inquietante que parece permanecer en el aire. Se dice que el velo entre la realidad y lo sobrenatural se adelgaza en este lugar, atrayendo a buscadores de emociones y exploradores urbanos hacia su oscuro abrazo. Una noche fatídica, 3 amigos Ethan, el espíritu aventurero Sarah, la escéptica y Kyle, el artista sensible, se encontraron irresistiblemente atraídos hacia las profundidades del manicomio, sin saber las escalofriantes experiencias que les aguardaban. Era una fresca tarde de otoño, de esas en las que las hojas crujen bajo tus pies, y el aire tiene un toque de frío que te hace estremecer. Los 3 amigos, impulsados por la emoción y un toque de rebeldía, se dirigieron al manicomio después de la escuela, con el corazón acelerado de anticipación. Mientras se acercaban al enorme agujero en la cerca que marcaba la entrada, una mezcla de miedo y emoción los recorría. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo de otro mundo sobre la estructura en ruinas, y mientras se colaban por la abertura, podían sentir el peso de la historia del edificio sobre ellos. Una vez dentro, fueron recibidos por una vista que era tanto fascinante como inquietante. La tenue luz de sus linternas revelaba camas de hospital oxidadas, paredes desmoronadas cubiertas de pintura descascarada, y restos de una vida que alguna vez se vivió en desesperación. Las sombras bailaban a lo largo de las paredes, y cada crujido de las tablas del piso parecía amplificado en la quietud. El trío avanzó más profundamente en el manicomio, sus pasos resonando en el silencio. Kyle, siempre sensible al ambiente que lo rodeaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Algo no está bien», murmuró, mirando a su alrededor como si esperara ver algo acechando en la oscuridad. Ethan, lleno de valentía, agitó la mano con desdén. «Es solo un viejo edificio, Kyle. Estamos aquí por una aventura, no para asustarnos, Sarah». Usualmente la voz de la razón. Intercambió una mirada con Kyle, pero guardó sus pensamientos para sí misma. Continuaron, entrando en un largo pasillo flanqueado por puertas que conducían a diversas habitaciones. El aire estaba cargado de polvo, y casi podían escuchar los ecos del pasado, los tenues sonidos de risas, gritos de ayuda y susurros de aquellos que habían sido confinados dentro de esas paredes. Mientras exploraban, un repentino estruendo resonó desde las profundidades del edificio, sacándolos de su ensueño. Era un sonido que rompió el frágil silencio, reverberando por los pasillos como una campana de advertencia. Ethan se congeló con los ojos bien abiertos. Oyeron ese susurro, con su valentía desvaneciéndose rápidamente. Sarah, que había estado rodando los ojos ante la decoración espeluznante momentos antes, parecía genuinamente preocupada. «Quizás solo fue el viento», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Impulsados por una mezcla de miedo y curiosidad, decidieron investigar la fuente del ruido con cautela. Cada paso se sentía más pesado mientras avanzaban por el oscuro pasillo, el haz de sus linternas parpadeando contra las paredes descascaradas. La tensión en el ambiente aumentaba, y los instintos de Kyle estaban en alerta máxima. Se acercaron a una habitación al final del pasillo, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta, como si los invitara a entrar. Tomando una profunda respiración, Ethan empujó la puerta y entraron. Lo que encontraron fue una vista escalofriante. La habitación estaba llena de extraños artefactos, viejo equipo médico, fotografías descoloridas y perturbadores dibujos que cubrían las paredes. Los muebles estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, y el aire se sentía cargado de electricidad. Entre los escombros descubrieron un viejo diario abierto sobre una mesa destartalada. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, la tinta desvanecida pero aún legible. Mientras Ethan comenzaba a leer en voz alta, las palabras pintaban una oscura imagen de la historia del manicomio, experimentos que salieron mal, pacientes que desaparecieron sin dejar rastro, y sus susurros de algo oscuro que acechaba en las sombras. De repente,
Un fuerte golpe resonó desde el pasillo, haciendo que todos saltaran. El pánico recorrió sus venas mientras intercambiaban miradas aterrorizadas. El rostro de Sarah palideció, y hasta la valentía de Ethan se desmoronó en ese momento. «Tenemos que salir de aquí», dijo Kyle, con la voz temblorosa. Pero antes de que pudieran moverse, otro sonido se escuchó: una puerta que se cerraba en algún lugar profundo del manicomio. El sonido resonando como una campanada mortal. El instinto entró en acción y corrieron hacia la salida, con la adrenalina bombeando en sus venas. Los pasillos apenas iluminados se convirtieron en un laberinto de sombras mientras corrían por el manicomio, los pasos de una presencia invisible resonando detrás de ellos. Cada crujido y gemido del edificio parecía amplificado, como si el manicomio mismo estuviera vivo y consciente de su pánico. Tropezaron con escombros, los corazones latiendo con fuerza en sus pechos, buscando desesperadamente la salida. Cuando alcanzaron la salida, apenas podían respirar. Salieron corriendo por la puerta y hacia el aire frío de la noche, sintiendo como el peso del terror se aligeraba ligeramente al escapar del edificio. Pero mientras recuperaban el aliento, un miedo persistente se instaló sobre ellos. Mirando hacia atrás al manicomio, juraron haber visto una figura parada en una de las ventanas, una silueta sombría que parecía observarlos atentamente. Kyle sintió un escalofrío recorrer su espalda, y la valentía de Ethan flaqueó mientras intercambiaban miradas horrorizadas. «¿Qué fue eso?», jadeó Sarah, su voz apenas un susurro. Rápidamente escalaron la cerca y huyeron en la oscuridad, sin atreverse a mirar atrás. El recuerdo del manicomio los perseguiría, un eco de lo que yacía dentro de sus paredes en ruinas. Los ecos de Hollow Creek permanecen, un escalofriante recordatorio de lo que se esconde en las sombras. A veces, es mejor dejar el pasado sin perturbar. Mientras los amigos se separaban esa noche, no podían sacudirse la sensación de que el manicomio aún guardaba secretos, y creo que los había observado desde la ventana. Seguía allí, esperando a sus próximos visitantes.